¿Qué experiencia te hizo empezar a creer en lo paranormal? Antes de contar esto necesito aclarar algo, soy ingeniero. Estudio sistemas, trabajo con datos, paso mis días resolviendo problemas con lógica. No soy de los que ve señales en todo ni de los que necesita creer en algo más. O al menos, no lo era. Esto pasó hace 4 años, en diciembre. Mi abuela materna vivía en Oaxaca, nosotros en Monterrey. La distancia siempre fue un tema, la veíamos 1 o 2 veces al año, en vacaciones o cuando había algún evento familiar importante. Era una mujer increíble. De esas personas que no necesitan decirte que te quieren porque lo demuestran en cada cosa pequeña, te guardaba tu platillo favorito aunque hubieran comido horas antes, recordaba cada detalle de tu vida aunque tú te hubieras olvidado de contárselo. En esos días yo estaba en una racha de trabajo brutal. Proyecto tras proyecto, reuniones, entregas. Mi mamá me había dicho un par de semanas antes que mi abuela estaba delicada de salud, que los médicos hablaban de insuficiencia cardíaca, pero que estaba estable. Esa palabra, estable, me permitió no entrar en pánico y seguir en modo automático. Error que cargo hasta hoy. El 11 de diciembre, un martes, tuve un sueño. No sé ni cómo describirlo exactamente porque no fue como los sueños normales, no había una narrativa, no pasaban cosas raras, no había simbolismo. Era simplemente mi abuela, sentada en su silla favorita de la cocina, la de madera con el cojín verde que ya estaba deshilachado. Me miraba. Nada más. Pero había algo en su expresión que no era tristeza ni alegría. Era algo parecido a la paz, pero con un peso detrás. Como cuando alguien te dice ya estoy bien y tú sabes que costó mucho trabajo llegar ahí. En el sueño yo quise hablarle y no pude. Quise moverme y tampoco. Solo la miraba. Y en algún momento ella sonrió, una sonrisa chiquita, de las de ella, y el sueño terminó. Me desperté a las 3:17 de la mañana. Lo sé porque miré el teléfono de inmediato, como hacemos todos cuando algo nos saca del sueño de golpe. Me quedé un momento acostado procesando lo que había soñado, sentí un pinchazo raro en el pecho, y luego me dije a mí mismo lo que nos decimos siempre, son los nervios, el estrés, la preocupación de estos días. Me volví a dormir. A la mañana siguiente, mi mamá me llamó llorando. Mi abuela había muerto. La noche anterior. Calculamos después, con los reportes del hospital, que había fallecido alrededor de las 11 de la noche del lunes. 12 horas antes de que yo soñara con ella. En ese momento lo procesé como coincidencia. Una coincidencia dolorosa, pero coincidencia al fin. Me enfoqué en apoyar a mi mamá, en los trámites, en el viaje a Oaxaca. Me mantuve ocupado porque es lo que hacemos cuando no queremos sentir. Lo que pasó después es lo que ya no pude explicar. 3 días después del funeral, de vuelta en Monterrey, estaba solo en mi departamento. Mi pareja estaba en casa de su familia. Eran como las 9 de la noche, estaba calentando algo de comer y tenía la tele encendida de fondo, sin volumen, nada más para no sentir el silencio. En eso escucho, clarísimo, el sonido de la silla de la cocina moviéndose. Ese sonido específico que hacen las patas de madera contra el piso de cerámica. Un pequeño arrastre. Me quedé paralizado. Tardé varios segundos en voltear. No había nadie. Me convencí de que había sido el edificio, que los departamentos viejos hacen ruidos. Me senté a comer. Y mientras comía, empecé a oler, y esto es lo que todavía hoy no me puedo sacar de la cabeza, el perfume de mi abuela. Ese olor específico que tenía, una mezcla de lavanda y algo floral que nunca identifiqué del todo. Ese olor que yo asocio únicamente con ella, con su cocina, con su casa en Oaxaca. En mi departamento en Monterrey. Donde ella jamás había estado. Me levanté y revisé cada cuarto. Obviamente no había nadie. No había ninguna fuente posible de ese olor.
Mi pareja no usa perfumes florales, yo desde luego tampoco, no había ninguna vela ni ningún ambientador. El olor duró quizás 2 minutos y luego desapareció completamente. Me senté en el sillón y me puse a llorar. Y no lloré de miedo. Lloré porque en ese momento, sin poder explicarlo ni justificarlo, sentí que ella había pasado a decirme adiós. Que el sueño había sido un adelanto, y eso era la despedida real. Nunca le conté esto a nadie de la familia porque no quería que pensaran que lo estaba inventando para procesar el duelo. Se lo conté a mi pareja meses después. Me escuchó en silencio y me dijo que la semana que murió mi abuela, ella también había soñado con una señora mayor que nunca había visto, sentada en una silla de madera, que le sonreía. Mi pareja nunca conoció a mi abuela. Nunca le había descrito cómo era ella ni dónde se sentaba. No tengo explicación. Dejé de buscarla. Voy a tratar de ser lo más específico posible porque sé que este tipo de historias suenan exageradas y quiero que entiendan que no estoy exagerando nada. Tengo 31 años. Trabajo en seguridad privada desde los 22. He cubierto bodegas, centros comerciales, edificios de oficinas, una planta de manufactura donde una vez atrapé a 3 personas robando cobre a las 2 de la mañana. Cuento esto para que sepan que no soy una persona que se asusta fácil ni que tiene mucha imaginación cuando está en guardia. El trabajo te entrena para observar con frialdad. Hace 3 años, la empresa donde trabajo ganó el contrato para vigilar un hospital público que estaba en proceso de remodelación total. El lugar llevaba 2 años cerrado, lo habían vaciado por problemas de infraestructura, filtraciones, algo con la estructura del edificio. El plan era renovarlo completamente y reabrirlo. Mientras tanto, necesitaban seguridad para evitar robos de material y vandalismo. El hospital tenía 4 alas: norte, sur, este y oeste. Más sótano, que era donde estaban los cuartos de máquinas y la morgue vieja. El trabajo era caminar el perímetro cada hora, revisar que todas las entradas estuvieran selladas y hacer 2 rondas internas completas por turno. Las primeras semanas no pasó nada fuera de lo ordinario. El lugar era incómodo, los hospitales vacíos tienen esa energía específica que no sé cómo describir, una especie de silencio demasiado denso, como si el aire pesara más. Pero nada que no se pudiera atribuir a estar solo en un edificio grande y oscuro. El ala norte era la de pediatría. Empecé a notar cosas pequeñas. Primero, que en esa ala específica mi linterna siempre parpadeaba. No en las otras, solo ahí. Cambié las pilas 3 veces. El parpadeo seguía. Un compañero que me cubrió una semana me dijo lo mismo sin que yo le mencionara nada: qué raro que la linterna se ponga así solo en ese pasillo, ¿no? Segundo, el olor. En el ala norte había un olor que no estaba en el resto del edificio. No era el olor a humedad y a polvo de los cuartos cerrados. Era algo más dulce. Casi como a talco o a jabón de bebé. Un olor que en un hospital pediátrico, en pleno funcionamiento, tendría sentido total. En un edificio vacío y sellado hacía 2 años, no. La tercera cosa fue la que me quitó el sueño. Era una noche de entresemana, creo que martes. Llevaba como 4 meses en ese trabajo. Iba por mi segunda ronda interna, eran las 3 de la mañana aproximadamente. Entré al ala norte, linterna parpadeando como siempre, y estaba caminando el pasillo central cuando escuché, venido de uno de los cuartos al fondo, el sonido de algo rodando por el piso. Me detuve. Escuché. Silencio. Caminé hacia donde había venido el sonido. Era el cuarto 14, al fondo del pasillo izquierdo. La puerta estaba entreabierta, yo la había encontrado cerrada en rondas anteriores, pero en un edificio en remodelación las puertas se mueven, no era raro. Empujé la puerta con el pie y apunté la linterna adentro. En el centro del cuarto había una pelota. Pequeña,
de goma, del tipo que podrías encontrar en cualquier cuarto de pediatría. Roja con puntos blancos. Todavía moviéndose. Con ese movimiento lento de algo que acaba de dejar de rodar. El cuarto estaba vacío. La ventana estaba sellada con tablones desde afuera. No había forma de que hubiera entrado aire. No había nada que hubiera podido empujar esa pelota. Me quedé en la puerta sin moverme durante lo que me pareció un minuto entero, pero probablemente fueron 10 segundos. Y entonces, del fondo del cuarto, de la esquina donde estaba más oscuro, escuché una respiración. No un crujido. No el edificio asentándose. Una respiración. Rítmica, suave, como la de alguien durmiendo. Salí del ala norte y no volví a entrar esa noche. Al día siguiente reporté lo de la pelota a mi supervisor. Me dijo que probablemente había quedado olvidada cuando vaciaron el hospital. Le dije que la había visto moviéndose. Me miró de esa manera en que la gente te mira cuando no te quiere decir directamente que no te cree. Seguí trabajando ahí 3 meses más. La pelota desapareció. El olor a talco nunca desapareció. La linterna siguió parpadeando en ese pasillo hasta el último día que trabajé ahí. Lo que sí cambió es que dejé de hacer la ronda del ala norte después de la medianoche. Me quedaba en la caseta y la marcaba como revisada. Llevo 3 años cargando con eso y no me arrepiento. Hay cosas que uno simplemente decide no investigar más. Contexto rápido porque es importante para entender lo que pasó. Mi papá y yo tuvimos una relación muy difícil. Ausente la mayor parte de mi infancia, con momentos buenos pero también mucho dolor en el medio. Cuando murió, hace 6 años, yo tenía 27 y llevábamos casi un año sin hablarnos por algo que no voy a detallar aquí porque no es el punto. El caso es que murió de un infarto fulminante, sin aviso, sin despedida, y yo me quedé con todo ese peso sin resolver encima. El duelo con personas con las que tienes una relación complicada es otro tipo de duelo. No es solo tristeza, es tristeza mezclada con culpa, con rabia, con arrepentimiento, con preguntas que ya nunca van a tener respuesta. Estuve en terapia 2 años después de su muerte específicamente por eso. Aproximadamente 8 meses después de que murió, mi tía, hermana de mi papá, estaba organizando sus cosas y me mandó una caja con algunas fotos y objetos personales que creía que yo querría tener. Tardé semanas en abrirla. Cuando finalmente lo hice, me senté en el piso de mi cuarto con la caja frente a mí y fui sacando las cosas despacio. Había fotos de cuando yo era chica. De vacaciones que recordaba vagamente. Una de mi primera comunión donde salimos los dos y él tiene esa sonrisa que yo heredé. Me dolió verlas, pero era un dolor que podía sostener. Hacia el fondo de la caja había un sobre de esos de revelado fotográfico, de los que te daban cuando ibas a imprimir rollos. Adentro había fotos de un viaje que él había hecho a Veracruz con unos amigos, yo calculo que unos 2 años antes de morir. Fotos de playa, de comida, de ese tipo de momentos que la gente captura en los viajes. Y había una foto en la que él no salía. Era una foto de la playa al atardecer. Nadie en el encuadre, solo la orilla, el agua y el cielo naranja. Bonita foto, de hecho. Pero en la orilla del agua, dibujado en la arena con lo que parecía un palo o un dedo, había un corazón. Y dentro del corazón, unas letras. Mi nombre. No un nombre genérico. Mi nombre completo, con el acento en el lugar correcto, exactamente como él siempre lo escribía en las tarjetas de cumpleaños. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Llamé a mi tía y le pregunté si ella sabía algo de esa foto, si mi papá le había dicho algo, si había alguien más en el viaje que supiera el contexto. Me dijo que no sabía nada, que había metido el sobre sin revisarlo. Intenté encontrar una explicación lógica. Quizás la dibujó él mismo y se la tomó porque pensaba en mí aunque no nos estuviéramos hablando.
Esa es la explicación más simple y probablemente la verdadera. Mi terapeuta, cuando le conté, me dijo algo sobre la necesidad de encontrar mensajes en las cosas cuando estamos en duelo. Pero hay un detalle que no mencioné y que es el que me persigue. La fecha en el sobre de revelado, esos sobres siempre tenían la fecha impresa cuando retiras las fotos, era del 14 de marzo. Mi papá murió el 3 de febrero. 6 semanas antes. Alguien recogió ese rollo y lo mandó a revelar después de que él muriera. Mi tía dice que no fue ella. Los amigos del viaje, a los que logré contactar meses después, dicen que no saben nada de ese rollo ni de esas fotos. Uno de ellos me dijo que las fotos que él recordaba del viaje eran en su mayoría grupales y de noche, no de atardecer. No sé quién reveló ese rollo. No sé quién tomó esa foto. No sé cómo llegó a la caja de mis cosas. La foto la tengo guardada en un cajón. La saco de vez en cuando. Todavía no sé qué hacer con todo lo que me genera. Voy a intentar contar esto en orden aunque hay partes que todavía me cuesta ordenar, no por lo que pasó sino por lo que significa. Crecí en una casa en la colonia Roma, en Ciudad de México. Una casa de 2 plantas, construida en los 60, con ese diseño de las casas de esa época, cuartos grandes, techos altos, pasillos largos. Mi familia la rentaba desde antes de que yo naciera. La parte de abajo la ocupábamos nosotros, mis papás, mi hermana mayor y yo. La parte de arriba estaba cerrada casi siempre, supuestamente por el costo de mantenerla, aunque de niño nunca lo cuestioné porque los niños no cuestionan esas cosas. El cuarto del fondo era el mío. Yo lo pedí porque era el más grande y tenía una ventana enorme que daba a un árbol. De niño me encantaba esa ventana. Lo de los lloriqueos empezó cuando tenía como 7 u 8 años. No cada noche, eso es importante. No era algo constante que pudiera ser ruido de tuberías o del edificio. Era esporádico. Podían pasar semanas sin que escuchara nada y luego 3 noches seguidas escucharlo. El sonido venía de arriba. Del piso de arriba, que como dije estaba cerrado. Era un lloriqueo suave, el tipo de sonido que hace un niño pequeño cuando llora sin querer hacer ruido, de esos llantos contenidos. Duraba unos minutos y paraba. Le dije a mi mamá varias veces. Su respuesta siempre fue la misma, que era el viento, que la casa era vieja, que me estaba quedando dormido y soñando despierto. Mi hermana, que tenía cuarto en la parte delantera de la casa, nunca lo escuchó. Solo yo, en el cuarto del fondo, debajo del piso de arriba. A los 10 años dejé de mencionarlo porque aprendí que nadie me creía y porque de alguna manera me había acostumbrado. No era un sonido que me diera miedo exactamente, era más bien un sonido que me ponía triste. Como escuchar a alguien que necesita ayuda y no poder hacer nada. Nos fuimos de esa casa cuando yo tenía 16. Mis papás compraron un departamento y dejamos la colonia Roma. Me olvidé de los lloriqueos con la velocidad con que uno se olvida de las cosas de la infancia cuando la adolescencia llega a ocupar todo el espacio. Lo que pasó a los 25 fue por accidente. Estaba con mi mamá viendo fotos viejas, de esas tardes sin plan en las que uno termina revolviendo álbumes. Salió una foto de la casa de la Roma. Y yo, sin pensar mucho, le pregunté si sabía algo de la historia de esa casa, quienes habían vivido ahí antes. Mi mamá tardó en responder. Y esa pausa fue suficiente para que yo supiera que había algo que no me había contado. Me explicó que cuando llegaron a rentar la casa, en los 80, el casero les había contado que la familia anterior había tenido una tragedia. Una pareja joven con un bebé. El bebé había muerto en esa casa, síndrome de muerte súbita, mientras dormía, en el cuarto del fondo que después sería el mío. La familia se fue poco después, no pudieron quedarse. El casero se los contó porque consideró que era lo correcto.
Mis papás decidieron no decirme nada porque yo era muy chico cuando llegamos y después simplemente nunca encontraron el momento. Me quedé en silencio procesando eso. Y luego le pregunté a mi mamá qué edad tenía ese bebé cuando murió. Menos de 1 año, me dijo. Todavía en esa etapa en que los bebés no lloran fuerte sino que lloriquean. No dije nada más en ese momento. No sé si lo que escuché durante años tiene alguna explicación que no sea la que mi mente inmediatamente construyó. No soy capaz de afirmar que era algo sobrenatural porque no tengo forma de probarlo. Lo que sí sé es que durante todos esos años en que lo escuché, nunca sentí que fuera algo que me quisiera hacer daño. Solo era un sonido triste. Un sonido que ahora entiendo de una manera completamente distinta. A veces pienso que quizás lo escuché precisamente porque era un niño. Que los niños están más cerca de ciertas cosas que los adultos erramos sin darnos cuenta. No tengo más explicación que esa. Pero desde que mi mamá me contó lo del bebé, nunca más volví a necesitar una.